Bendiciones, hermanos, un saludo especial de quien les habla, su hermano y amigo Gerardo Méndez, del canal Defiendo Nuestra Fe Católica. En este video quiero compartirles la doctrina que nos enseña la Iglesia Católica acerca del bautismo, que el bautismo es para nuestra salvación, ¿cierto? Entonces, antes de empezar el video, quiero hacer una corta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga o haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, lléname. Santo Espíritu de Jesucristo nuestro Señor, séllame. Oh Santísimo Padre Celestial, conságrame a tu corazón, conságrame a tu voluntad. Sea en mí una fuente viva de virtudes, sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Santísimo Padre Celestial, santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, entonces en este video les quiero hablar del bautismo. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo es para perdón de pecados y para la salvación de nuestra alma. El bautismo de Juan el Bautista era para el arrepentimiento y para el perdón de pecados, pero no era para la salvación de nuestra alma. Porque pues nuestros hermanitos que son separados de la Iglesia Católica, ellos no bautizan a los niños, que porque el bautismo es para perdón de pecados, pero pues digámoslo así que es que ellos no han aceptado que el bautismo no es solamente para el perdón de pecados, sino que es también para la salvación de nuestra alma, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos se bautizan cuando tienen uso de razón. Ciertamente sí, el bautismo es para el perdón de los pecados, pero hasta el día que se bautiza uno, hasta ese día los pecados que haya cometido quedan borrados, quedan perdonados. Pero los pecados que se cometan al futuro, ya tenemos que dar cuenta por esos pecados. Entonces, ¿de qué nos sirve esperar para bautizarnos cuando estemos grandes? Si después del bautismo nosotros seguimos pecando, pues al otro día nomás ya hemos cometido pecados. Esos pecados que se cometen después del bautismo ya no quedan, ya no son perdonados por el bautismo. Ya tenemos que rendir cuenta de esos pecados ante Dios nuestro Señor. Entonces, con unos textos bíblicos voy a comprobarles que el bautismo es para la salvación, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Si mismo Dios me lo permite, obviamente podré explicarles acerca del bautismo que es para la salvación de nuestra alma también, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, voy a tomar en San Marcos, en el capítulo 1, cuando San Juan el Bautista empezó a bautizar. San Marcos capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer el versículo 4 de San Marcos 1. Dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Sí ve? El bautismo de Juan. Versículo 7.
y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, o sea, Jesucristo nuestro Señor, a quien no soy digno yo ni de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Ahí ya Juan nos habla de que el bautismo de nuestro Señor Jesucristo era muy diferente al de Él, que Él bautizaba con agua para el perdón de pecados, el arrepentimiento, pero que Jesucristo iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la promesa que Dios desde el Antiguo Testamento había hecho una promesa que está allá en Joel, en el profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, que dice Joel, en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces es la promesa del Espíritu Santo con la que nuestro Señor Jesucristo nos iba a dejar el bautismo, ¿cierto? Bueno, entonces vamos ahora al texto San Marcos. Vamos a San Marcos acá mismo en el capítulo 3. No, San Marcos 16 es. Vamos a leer en San Marcos 16. En San Marcos capítulo 16, versículo 16, nos dice nuestro Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos habla que el bautismo es para la salvación, ¿cierto, hermanos? Si no hubiera otro versículo, otro texto bíblico que nos hablara que el bautismo es para la salvación, con esto sería muy suficiente para entender nosotros que el bautismo es para la salvación de nuestra alma. Vea, San Marcos capítulo 16, versículo 16, por la misma boca de nuestro Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Más claro no podría cantar un gallo diciéndonos nuestro Señor Jesucristo que el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿no? Entonces es muy real que el bautismo de nuestro Señor Jesucristo es para la salvación también, perdón de pecados y para la salvación de nuestra alma. Entonces, hermanos, el bautismo de Juan el Bautista fue temporal, porque él venía a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el bautismo de San Juan fue temporal. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, por mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos hizo saber que el bautismo de Juan había pasado ya, que había sido temporal. Bueno, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 5. Versículo 4, voy a leer desde el versículo 4. Dice así, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. La promesa del Padre, la que les expliqué ahorita de Joel, capítulo 2, versículo 28, era la promesa de en aquellos días derramaré
mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Entonces Jesucristo le dijo a los apóstoles en Hechos capítulo 1, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Sí ve? Nuestro Señor Jesucristo nos habló que el bautismo de Juan ya había pasado, como quien dice, a la historia, como decimos nosotros, ¿no? Que había pasado el bautismo de Juan a la historia, entonces ya quedaba era el bautismo de Jesucristo, el que nos traía nuestro Señor Jesucristo, donde recibimos el Espíritu Santo. Vuelvo y leo el versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, bautizó, quiere decir que ya no seguía bautizando. Ese bautismo de Juan con agua para el arrepentimiento y perdón de pecados ya no seguía. Ya seguía el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, donde recibimos el Espíritu Santo, la promesa desde el Antiguo Testamento hecha. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí les estaba hablando de Pentecostés, de cuando recibieron los apóstoles el Espíritu Santo, fueron bautizados acá mismo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 10 en adelante, 11, 12, 13. Ahí fueron bautizados los apóstoles el día de Pentecostés. Recibieron el Espíritu Santo, la promesa, fueron bautizados. Bueno, vamos a un texto bíblico en San Juan capítulo 3. A ver qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, muy preparado en la ley de los judíos, de la secta de los fariseos, creo, vamos a leer, sí, de los fariseos. Acá nuestro Señor Jesucristo nos habla muy claro que el bautismo es para la salvación, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, porque el de Juan ya sabemos que había pasado a la historia, el bautismo de Juan. Entonces acá en el capítulo 3 de San Juan, versículo 1 dice, el título es Jesús y Nicodemo. Versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesucristo, nuestro Señor, le contestó a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, Nicodemo ahí no le estaba entendiendo que Jesucristo, nuestro Señor, se estaba refiriendo al bautismo, ¿no? Entonces, nacer de nuevo, vamos a comprobar lo que es en el bautismo que nosotros nacemos de nuevo. Vamos a comprobarlo en Romanos. San Pablo nos explica en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, San Pablo nos va a explicar qué significa nacer de nuevo, que es en el bautismo que nosotros nacemos de nuevo, para entender por qué nuestro Señor Jesucristo le decía a Nicodemo que el que no nace de nuevo no tendría parte en el reino de los cielos, ¿no?
Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3, ojo ahí, pónganme cuidado hermanitos, que acá en San Pablo nos explica qué es nacer de nuevo. Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Los que hemos sido bautizados en Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte. Quiere decir que en el bautismo morimos como murió Cristo. Vamos a ver para qué. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente en Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es vida nueva? Nacer de nuevo, andemos en vida nueva. Quiere decir que en el bautismo morimos como Cristo murió, ¿cierto? Y nacemos por la resurrección de Jesucristo en el bautismo, nacemos para vida nueva. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo? El que no nace de nuevo, el que no naciere de nuevo no tendrá parte en el reino de los cielos. O sea que entonces en el bautismo recibimos el Espíritu Santo y hacemos parte de la salvación de nuestras almas, recibimos la salvación de nuestras almas por el bautismo. Vuelvo y leo el versículo 3 de Romanos capítulo 6, para ver que sí San Pablo nos explica que en el bautismo nacemos de nuevo, como Jesucristo le dijo a Nicodemo, que el que no nace de nuevo no tiene parte en el reino de los cielos. Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por el bautismo hemos sido bautizados en su muerte, ¿para qué? Para nacer de nuevo. Nosotros en el bautismo, como Cristo resucitó, nosotros también pasamos a una vida nueva. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es andar en vida nueva por el bautismo? Nacer de nuevo, lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. El que no nace de nuevo no tiene parte en el reino de los cielos. Sigamos con San Juan, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5 ya. Bueno, Nicodemo le dijo a nuestro Señor Jesucristo en el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, no son mentiras. Cuando dice nuestro Señor Jesucristo, de cierto es porque es verdad. De cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Vuelve y nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces vamos a aclarar qué es nacer del agua y del Espíritu, que también para mí que es en el bautismo que nacemos del agua y del Espíritu. Entonces vamos a Hechos de los Apóstoles. San Pedro nos explica muy bien qué es nacer del agua y del Espíritu, que es en el bautismo. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Mientras aún hablaba Pedro.
Bueno, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 44, vamos a leerlo hasta el 48. San Pedro nos aclara que lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemos, que el que no nace del agua y del Espíritu no tiene parte en el reino de los cielos, o sea, en la salvación de nuestra alma. Entonces San Pedro acá nos lo explica, que es en el bautismo. Bueno, vuelvo y digo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 44 hasta el 48, voy a leerlo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Espíritu Santo el que recibimos en el bautismo, Jesucristo. Versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? San Pedro dijo que si alguien podía impedir que los que habían recibido ya el Espíritu Santo ahí, que si alguien podía impedir el agua para que fueran bautizados. Jesucristo, que dijo a Nicodemos: el que no nace del agua y del Espíritu no tendrá parte en el reino de los cielos. Versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces acá San Pedro nos aclara muy bien que cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que el que no naciere del agua y del Espíritu no tendría parte en el reino de los cielos, o sea, la salvación, San Pedro acá nos habla del Espíritu que habían recibido los que estaban en el discurso de Pedro. Entonces Pedro dijo: ¿acaso alguien podrá impedir que estos reciban el agua, los que ya habían recibido el Espíritu Santo, reciban el agua y sean bautizados? Vean. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Habían recibido el don del Espíritu Santo los circuncisos, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? El Espíritu Santo también como nosotros. Versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que el que no naciere del agua y del Espíritu no tendría parte en el reino de los cielos, o sea, la salvación de nuestra alma. Entonces, en el bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo y el agua, somos bañados con el agua para que se cumpla lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemos: el que no nace del agua y del Espíritu no tiene parte en el reino de los cielos. Entonces queda claro, hermanitos, hasta acá, a este texto bíblico queda claro que por mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, el bautismo es para la salvación. Bueno, tenemos en Primera de Pedro, primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 20, San Pedro nos va a hablar muy claro que el bautismo nos salva, y lo compara con
con el agua del diluvio universal, donde fue salvado Noé y su familia, que fueron 8 personas las que se salvaron en el diluvio universal, en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces San Pedro nos compara el bautismo con el agua del diluvio, con las 8 personas que se salvaron, que fue la familia de Noé. Noé, la esposa, los 3 hijos y las 3 nueras. 8 personas fueron salvadas. Bueno, entonces es Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice San Pedro: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, esperanza sea en Dios. Bueno, perdónenme, hermanos, que estaba leyendo el capítulo 1 y es el capítulo 3. Es el capítulo 3, mira que me había confundido. Es primera de Pedro, sí, primera carta de San Pedro, pero en el capítulo 3, en el versículo 20 y 21. Dice así San Pedro, versículo 20 del capítulo 1, no, del capítulo 3 de la primera carta de San Pedro. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez operaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Fueron 8 personas salvadas por el agua, ¿no? Como les dije ahorita, fue Noé, la esposa, los 3 hijos que tenía varones y las 3 esposas de los 3 hijos, o sea, 8 personas. El versículo 21. El bautismo que corresponde a esto, o sea, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que corresponde a esto, o sea, lo que está hablando de las personas que se salvaron en el arca, en el Antiguo Testamento. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. San Pedro muy claramente, literalmente nos dice que el bautismo sí nos salva. Como Jesucristo le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no tiene parte en el reino de los cielos, el que no nace del agua y del Espíritu no tendrá parte en el reino de los cielos. San Pedro también acá, en el versículo 21, nos dice, el bautismo que corresponde a esto, haciendo referencia a los salvados, las 8 personas salvadas en el arca de Noé, haciendo referencia a ellos que se salvaron, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces sí, el bautismo es para la salvación del alma. Hermanitos que no creen, hermanitos separados de la Iglesia Católica, que no bautizan los niños, que porque el bautismo es para los pecados. Y vamos a ver acá mismo en este texto de San Pedro, lo que nos va a decir ahorita ya Pedro enseguida en el versículo 22. Vuelvo y repito el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Sí, nosotros por el bautismo somos salvados. No quitando las inmundicias de la carne. Oiga, el bautismo de Jesucristo no es solamente para el perdón de los pecados, sino para la salvación de nuestra alma. Acá San Pedro dice, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Cuáles son las inmundicias de la carne en nosotros los humanos? Las inmundicias de la carne es la ausencia de la pureza, la ausencia de la santidad. Eso significa inmundicias de la carne en nosotros los humanos, la ausencia de la pureza, la ausencia de la santidad, o sea, el pecado.
sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué dijo San Pablo en Romanos 6, en los primeros versículos? Que por el bautismo morimos en Cristo y resucitamos en Cristo. Entonces sí, el bautismo es para la salvación de nuestra alma. Porque acá San Pedro nos aclara: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Bautismo sí nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, porque sí, en el bautismo nosotros, el día de nuestro bautismo, quedan perdonados nuestros pecados, pero como les dije al comienzo, los que cometemos al otro día o a la hora de haber sido bautizados, nosotros pecamos hasta con el pensamiento. Esos pecados ya tenemos que confesarlos ante Dios con un buen arrepentimiento, como Dios manda que confesemos los pecados, ¿cierto? Entonces el bautismo, hasta el momento que se bautiza la persona, los pecados pasados quedan perdonados, pero los que se cometan de ahí en adelante, ya hay que dar cuenta por esos pecados, hay que pagar por esos pecados. Por eso San Pedro dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, sí, hermanitos, como les digo, que nuestros hermanitos separados de la Iglesia Católica no bautizan los niños, que porque no tienen pecados, que es el próximo video, si Dios me lo permite, voy a hacerlo acerca del bautismo para los niños, que si hay que bautizar a los niños como la Iglesia Católica bautiza a los niños, nos lo enseña, la palabra de Dios nos lo enseña. Se bautizan nuestros hermanitos separados después de 12, 13, 15 años, que cuando sean adultos, que para que ellos sean conscientes de lo que están haciendo, recibiendo, se bautizan. Hasta ahí quedan perdonados los pecados, ciertamente, si hacen un buen bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesucristo nos lo mandó. Hasta ahí quedan perdonados los pecados, pero al otro día, a los 8 días, al mes, al año, ya están con muchísimos pecados. Esos pecados al futuro no son perdonados por el bautismo, y ya no se van a bautizar otra vez para el perdón de los otros pecados, ya no se van a volver a bautizar porque es un solo bautismo. Entonces ya tenemos que acudir al sacramento de la confesión de los pecados, hermanitos, como nos manda la palabra de Dios. Bien, hermanos, entonces por la misma voluntad de nuestro Santísimo Dios Padre y el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, he podido, con unos textos bíblicos, explicarles que el bautismo es para la salvación también, salvación de nuestra alma. En el próximo video, si Dios mismo me lo permite, estaré explicándoles con la misma palabra de Dios, con la misma Biblia Reina Valera de nuestros hermanitos que no son católicos, estaré explicándoles que los niños sí hay que bautizarlos, porque los niños nacen con pecado. Vamos a ver en el próximo video que los niños nacen con pecado. Nosotros nacemos ya con pecado, y a la Jerusalén celestial nadie puede entrar con mancha, o sea, con pecado. Por eso es que hay que bautizar a los niños. Que Dios nos bendiga a todos, que la gracia y la misericordia de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor venga a todos nosotros junto con la verdad y el amor, que así sea. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén.